Buenas tardes, bienvenidos a la Iglesia Remanente Jesucristo hacia la nación de la tierra, una iglesia en la cual el Señor viene instruyéndonos, enseñándonos en la dirección del Espíritu Santo y en el conocimiento de su palabra. Ya que la palabra de Dios dice en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, y Él suplirá todo lo que a usted y a mí nos hace falta, pero es conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Siempre y cuando usted y yo le pidamos al Señor que nos supla para alguna circunstancia, alguna situación, pero siempre y cuando no sea para nuestros placeres o para vanidad. El Señor nos suplirá acorde a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús y nos suplirá en todas las áreas. Hoy le damos la bienvenida a la persona más importante en la iglesia, al Espíritu Santo. Amado Espíritu Santo, entra. Toma todo el control, entra Espíritu Santo a las redes sociales, entra a los medios de comunicación, entra a los hogares, a las casas, a las familias, a la mente, al corazón, a los pensamientos, a las palabras, a la voluntad de cada una de las personas. Solo tú puedes llegar al profundo del corazón, de la mente, de los pensamientos, amado Espíritu Santo. Oramos, clamamos, abre los sentidos espirituales, despiértalos, Señor, el conocimiento de tu palabra, dales claridad, dales entendimiento, dales conocimiento, dales estrategias acorde a tu palabra y a la oración. Llévalos, Señor, al amor por tu palabra, al amor por tu palabra, al amor por tu palabra. Ya que tu palabra dice que tú colocas el querer como el hacer, oh Dios, colócales el querer como el hacer en buscar tu presencia, en buscar tu conocimiento, buscar tu palabra, buscar tu verdad, buscar tu voluntad y ejercerla a partir de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, por los salmistas, oramos por su vida, su matrimonio, sus hijos, su familia, su propósito, su llamado. Llévalos, Señor, al plan que tú has asignado sobre sus vidas. Levántalos en tu poder, levántalos en tu gracia, levántalos en tu gloria, levántalos en tu justicia, levántalos en entendimiento, en conocimiento, en la alabanza, la adoración. Que sea a través de los salmos el Espíritu Santo revelándose a sus vidas con adoración, con alabanza, para glorificar al Rey de Gloria. Espíritu Santo, toma el control de sus voces, llena sus voces, sus bocas de alabanza, para que lo glorifiquen y exalten y bendigan tu poderoso nombre. Quiero que entremos en este tiempo de alabanza, adoración. Adórelo, glorifíquelo, exáltelo, bendígalo en todo momento, en todo lugar. Adórelo al Señor, al único Dios vivo real, al Dios de dioses, a Jesucristo, y dele gloria, honra, poder y majestad. Y le aseguro que el Señor entra y gobierna su vida, gobierna su casa, gobierna su entorno, y habrá un cambio, una transformación a través de su vida y su familia a partir de hoy, en el nombre de Jesús. Entremos en este tiempo, alabanza, adoración, y ya viene la palabra para el día de hoy. Bueno, para nosotros es un privilegio y un gusto estar nuevamente con ustedes a adorar en este espacio de alabanza y adoración. Y en Gálatas 6, versículo 9 dice, y 10 dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, que este sea un tiempo donde creamos juntos de que lo que vamos a sembrar lo vamos a cosechar, pero con esta canción que es de Marcos Barrientos de La Cosecha. Bueno, allí dance para el Señor, si se sabe este corito, si no, toda la banda, adórelo con sus palabras. 1, 2, 3, 4. Pero Dios dice que está en medio de la alabanza de su pueblo, entonces cante con nosotros. Así es, una canción muy conocida en la parte cristiana, aún los que no conocen de Dios, es como un himno esta canción. Es una canción de Marco Barrientos, ha tenido varias versiones también actualizadas, pero vamos a cantar esta versión. 4. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. 2, 3, 4. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Oh sí, Señor, te adoramos a ti. Levanta sus manos ahí, dele gloria y honra al Señor, porque este es el tiempo de la cosecha. 1, 2, 3, 4. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. 2, 3, 4. Esfuérzate y sé valiente, levántate
ve y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será, llena la tierra de su gloria, se cubrirá, como las aguas cubren la Una vez mar más. y será, Cántelo creyendo, con fe. llena la tierra de su gloria, se cubrirá, como las aguas cubren la mar. 1, 2, 3, 4. No hay otro nombre dado a los hombres. Jesucristo es el Señor. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá, como las aguas cubren la mar y será, llena la tierra de su gloria, se cubrirá, como las aguas cubren la mar y será, llena la tierra de su gloria, se cubrirá, como las aguas cubren la Una vez más, mar. será. Será, llena la tierra de su gloria, se cubrirá, como las aguas cubren la mar. Te bendecimos, Señor. Te exaltamos solamente a ti. Dele la gloria, el honor, el poder y la alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque Él está en medio de cada alabanza, en cada habitación, en cada casa. Porque Él está presto a ese clamor, esa verdadera adoración en espíritu y en verdad. Amén, así es, gloria a Dios. Viene la palabra, la cual yo le va a hablar a usted también. Bueno, vamos con el tema para el día de hoy, crecimiento espiritual. En el crecimiento espiritual es importante la determinación en ese crecimiento. Ese crecimiento no va en la iglesia, no va por el pastor, no va por los líderes, no va por donde usted va a la iglesia. El crecimiento debe nacer de cada uno de nosotros. Es la disposición, la entrega, el buscar la presencia del Señor, buscar su conocimiento, entrar en esos tiempos de intimidad delante de la presencia del Señor, pero también buscar su conocimiento, buscar su entendimiento a la luz de las Escrituras con la dirección del Espíritu Santo. Ese crecimiento lo da el Espíritu Santo, pero también va en que usted y yo tomemos la acción, la decisión de buscar ese crecimiento. Yo quiero crecer espiritualmente, yo quiero avanzar espiritualmente, yo quiero avanzar y evolucionar en los planes del Señor, pero va en cada uno de nosotros que esté ese fuego, ese anhelo, ese deseo por conocer mucho más del Señor. ¿Qué es el conocimiento espiritual? Es una determinación al cambio al cual empieza desde el interior, de donde es necesario menguar para que Él crezca. Y es precisamente donde se ve reflejado el carácter de Cristo, donde nuestro yo se verá menguado a la mínima expresión. Y es donde el yo no funciona, no avanza, no evoluciona. El yo mengua cada vez más y más y más. Y el Espíritu Santo crece, crece, crece. Pero para que crezca el Espíritu Santo dentro de nosotros, para que avance, para que evolucione, tenemos que empezar a buscar esa comunión. Tenemos que empezar a buscar esa intimidad con el Señor. Tenemos que empezar a buscar el conocimiento de la palabra, pero también entregarle todo al Espíritu Santo para que Él entre y gobierne nuestras vidas y pueda avanzar en ese crecimiento espiritual. Quiero que me acompañe al libro de Segunda de Pedro 3:18. Segunda de Pedro 3:18. Dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, honra hasta el día de la eternidad. Crecer. Aquí nos habla cómo usted y yo debemos crecer. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento. Ya sabemos que la gracia es un favor inmerecido. Lo que el Señor Jesús hizo por usted y por mí, que usted y yo no podíamos hacer, el Señor lo hizo por usted y por mí. Creciendo en la gracia, viviendo en ese favor, en esa gracia, pero también en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, conocerlo. ¿Cuál fue el propósito por el cual el Padre envió a su unigénito a morir por nosotros a través de la cruz? Pero también darle gloria. Dice: a Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Todo momento, como cuando empezamos el tema antes de las prédicas, en la alabanza,
Usted siempre me escucha diciendo, démosle gloria, démosle honra, démosle poder, démosle majestad. Y es precisamente que usted, ojalá, y yo saquemos todos los días un tiempo de alabanza y adoración. Cuando usted y yo sacamos ese tiempo de alabanza, adoración, hay momentos en los cuales el Señor no nos pide que le pidamos nada en la oración. Alábenlo, alabémoslo, glorifiquémoslo. Ese momento es cuando más entramos en intimidad en su presencia. Entrar a sus atrios con alabanza y con adoración. Entramos con alabanza, adoración, y el Señor entra a atender nuestras súplicas. Él conoce las intenciones del corazón. Él conoce nuestras necesidades. Dice la palabra que antes de abrir nuestra boca, Él ya sabe lo que usted y yo vamos a pedir. Venga, ¿por qué no sacamos tiempo de alabanza, de adoración? Usted mira, pero no sé cómo hacerlo, como que mi boca no fluye. Coloque una alabanza y esa alabanza cántela, pero cántela con el corazón. Alábelo, adórelo y glorifíquelo y piense automáticamente que está recibiéndolo el Señor como olor grato delante de Él. Sube esa alabanza delante de su presencia en olor grato y el Señor escuchará los anhelos y deseos, intenciones de su corazón y le concederá todo lo que usted está pidiendo. Por eso aquí encontramos que nuestra función es crecer, avanzar y no quedarnos estancados espiritualmente, creciendo día a día en el conocimiento, pero también es permitir que el Espíritu Santo renueve nuestra mente y renueva nuestro corazón. Por eso cuando habla acá del conocimiento, es ese conocimiento que usted y yo entramos a buscarlo en la palabra. Y crece ese conocimiento y nuestra mente se renueva, el corazón se renueva. Entonces habrá personas en su entorno que de pronto lo conocen en el mundo a usted, oiga, pero se ve diferente, usted habla diferente, yo veo que usted piensa diferente cuando usted opina sobre una circunstancia, situación y habla y actúa con la sabiduría del Señor, porque está el conocimiento. Y ese es el crecimiento del que quiero darle a entender hoy. Ese crecimiento espiritual en el cual se verá reflejado por sus acciones, sus palabras, sus decisiones, no solamente porque usted lleva X determinado tiempo en la iglesia, no solamente porque usted ha estudiado tantos libros, ha estudiado teología, tiene un título, un cargo en la parte espiritual. No, es como usted lo ve en los demás y cómo se expresa en las acciones, en las decisiones, en lo que está hablando con los de su entorno. Se puede ver el reflejo, el cambio en su vida. Lo que nos habla acá la palabra y es precisamente que nuestra mente y nuestro corazón son renovados. Por eso miremos ahí en el libro de Primera de Pedro. Vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Como cuando el bebé, porque la palabra nos hace esa referencia como el bebé recién nacido. El bebé anhela ese alimento, la leche, ¿cierto? Y usted como niños, esos que llegan recién a la vida cristiana, a los caminos del Señor, desean, anhelan, ojalá yo le oro y le clamo, le pido al Señor que anhelemos, deseemos esa leche espiritual todo el tiempo, todo el tiempo la anhelemos como niños, anhelarla, pero no quiere decir que nos quedemos como niños, es anhelarla, esa leche espiritual, pero es ese conocimiento, esa revelación, ese entendimiento, es en la palabra donde podemos encontrar ese crecimiento espiritual. Por eso dice acá, dice, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Y cuando empezamos a crecer para salvación, es ya entender que por gracia somos salvos, por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, pero también para llevar a otros a que conozcan esa obra redentora, que también sean salvos por gracia, ya que este debe ser nuestro alimento en la mañana, desearlo como ese alimento que anhelan. Hay muchas personas, yo hablaba con una persona esta semana y hablaba que yo le preguntaba qué es lo que usted hace apenas se levanta. Yo apenas me levanto, preparo un tinto y me tomo un tinto. Yo le decía, tremendo, porque ojalá usted deseara en vez de ese tinto la palabra. Ir a la palabra, no, pero es que el tinto por lo menos me conforta, me anima y como que me da fuerzas. Yo siento que me calienta el cuerpo, todo. Sí, pero hay algo mucho mejor, la palabra. Y encontraba precisamente cuando le hablaba sobre el tinto, porque muchas personas lo primero que hacen es levantarse y poner a hacer el tinto y tomarse un tinto, ¿cierto? Cuando lo primero, venga, ¿por qué no tomamos el alimento espiritual empezando la mañana? Si usted y yo lo empezamos a hacer diariamente, todo va a ser renovado. Como le hablaba anteriormente, la mente y el corazón van a ser renovados. Entonces, automáticamente va a recibir una descarga espiritual. Una descarga en la cual el Espíritu Santo podrá obrar a través de su vida y podemos empezar con ese crecimiento a diario, ese crecimiento espiritual, que es lo que el Señor quiere que usted y yo empecemos a avanzar. Y ahí es donde podemos mirar que es esa leche espiritual, ese primer alimento de la mañana. Ese primer alimento de la mañana lo quiero invitar a usted. Primeramente,
postrados, humillados frente a la cruz del Calvario, visualizando la cruz, pero también entregando todo frente a la cruz del Calvario. Entrar en esa oración, en esa intimidad, hablando con el Señor, entregando nuestra vida, pero también empezando a pedirle al Señor que le entregamos el control total absoluto de nuestra vida, de nuestro entorno y de ese día. Pero entramos al conocimiento, la leche. Esa leche espiritual que debemos tener en todo el tiempo para avanzar y evolucionar. Quiero que me acompañe al libro de Santiago. Vamos a mirar Santiago capítulo 1, miremos del versículo 18, vamos a mirar al verso 25. Santiago 1, 18 al 25. Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque a la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va. Y luego olvida cómo era, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, ese será bienaventurado en lo que hace. Mire que aquí encontraba cómo ese crecimiento espiritual lo enfoca nuevamente en la palabra, pero cómo encontramos que hay veces la palabra entra pero se quedó ahí, o algunos entra y sigue de largo, como que entró por un oído y salió por el otro, y no cumplió una función dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque a veces como que estamos en el culto, estamos en una predica, o leemos la palabra, pero la mente está dispersa, la mente está divagando en otros lugares, en otros sitios, en otros momentos, pero no nos concentramos y por eso la palabra no cumple una función dentro de nosotros. Dice, Él de su buena voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Y es que cada vez que usted y yo leemos la palabra hay un nacimiento en nosotros, un nacimiento en las emociones, un nacimiento en los sentimientos, un nacimiento en el carácter, un nacimiento en los pensamientos, un nacimiento en las actitudes, un nacimiento en la voluntad, la palabra. Por eso cada vez que usted y yo meditamos, estudiamos la palabra, por eso la palabra de Dios dice, escudriñar las escrituras y en ellas hallaréis la vida eterna. Y ese cuando usted y yo escudriñamos, viene esa palabra y trabaja en nosotros. Por eso es tan importante que nos concentremos al momento de estar leyendo la palabra. Por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Mire que aquí nos habla que muchas veces somos prontos, pero para hablar, para responder, ¿cierto? Sin haber escuchado. Y como que, venga, yo no le quería decir eso, venga, yo no estoy hablando de este tema, yo estoy hablando de otra cosa. Y porque ya la mente está trabajando y usted solamente piensa en responder. Pero es porque hay muchas personas que piensan en responder porque yo creo que lo que me va a preguntar es esto y yo le voy a responder lo otro y no escuchamos. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, como dicen las abuelas, cuenta hasta 10, cuenta hasta 20, pero aquí le pedimos al Espíritu Santo, quita toda ira de pronto en mi vida, porque la ira del hombre no obra la justicia, no está el Señor, es la humanidad, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, lo que le estaba diciendo, que la mente no está enfocada, pero precisamente cuando la mente está dispersa, ¿qué se quedó viendo usted anoche a estas altas horas de la noche? Oye, que es tan fácil entrar a las redes sociales que inclusive usted las tiene en la mano y las lleva a la cama, el celular, ¿cierto? Y cómo ve cosas inclusive que no edifican, pero va a leer la palabra y la palabra no entra en la palabra porque la mente está cegada, la mente está sellada con el pecado, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, ¿qué pecado es el que hay ahí? Dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y es esa palabra la que tiene que usted estar meditando de día y de noche, la palabra. La palabra, cuando usted medita la palabra de día y de noche, la palabra viene a ser implantada en su vida. Entonces, como que usted sabe que no debe hacer porque ya la palabra está ahí.
Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándose a vosotros mismos, hacedores. Y es ahí donde ustedes y yo cumplimos un papel muy importante, hacedores, llevar la palabra, un mensaje a una persona, alguien que está afligido, oprimido, con angustia, con zozobra, incertidumbre, una persona enferma. Y el Señor nos necesita ahí para que usted y yo vayamos y llevemos esa palabra de ánimo, de aliento, no solamente oidores, sino hacedores. Pueda que usted lea palabra, medite la palabra, estudie la palabra, como que hay personas que entienden muy fácil la palabra, la leen y en la primera lectura la captan, entienden el mensaje que el Señor le quiere dar. Pero ¿dónde está también el hacer, el llevar el mensaje? Porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si usted y yo hacemos el mensaje, llevamos la palabra, somos bienaventurados. La palabra de Dios dice que bienaventurados somos doblemente bendecidos. Y eso es lo que nos está llamando el Señor, llevar la palabra y seremos doblemente bendecidos. Orémosle al Señor. Señor, llévame a llevar el mensaje, pero un mensaje claro y conciso, acorde a lo que tú me enseñas a través de las Escrituras, a esa persona que está necesitada por un mensaje, una palabra de ánimo. Ya que como leímos en las Escrituras, hemos leído que la palabra cambia, la palabra renueva, la palabra restaura. Y si usted y yo llevamos esa palabra a esa persona, habrá un cambio. Y habrá un cambio en esa persona. ¿Y por qué se lo digo? Porque precisamente el día de ayer yo me encontraba con una persona que está viviendo una situación muy difícil en su matrimonio. Una relación en la cual ha venido división en su matrimonio, ha venido dificultades en ese matrimonio, pero el Señor me empieza a hablar, a decirle que le hable la palabra. Y yo le empecé a guiar a través de las Escrituras y le empezaba, ¿qué entiende? ¿Qué entiende? Pero mire que yo veía que leía la palabra y cambiaba el rostro. Yo veía que leía la palabra y le cambiaba automáticamente el rostro. O sea, la palabra estaba cumpliendo la función en la vida de él. Yo le decía, el Señor quiere que usted entre a buscarlo en la palabra. El Señor quiere que usted entre y lo busque en intimidad, pero que lo conozca a través de la palabra. Y tremendo, porque este hombre venía totalmente agobiado, angustiado, y cuando yo empiezo a mirar, lo vi totalmente diferente. O sea, la palabra sí cumplió esa función. Y eso es cuando el Señor viene a decir a usted y a mí, ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. Llevar ese mensaje. El Señor tiene ese mensaje para esa otra persona, pero no lo quiere dar a usted y a mí para llevarlo, ser esos mensajeros, esos enviados por el Señor para llevar ese mensaje a esas otras personas. Y es ahí donde encontramos que mirar atentamente y escuchar, oír lo que el Señor nos quiere hablar a través de su palabra, pero también no ser ese oidor olvidadizo, sino ir y hacer la obra que el Señor nos está mandando. Pero ¿qué es lo que nos manda el Señor para entrar en ese crecimiento espiritual? Quiero que usted analice y mire qué me falta a mí para este crecimiento espiritual. De pronto, yo entiendo la palabra como le decía anteriormente. Yo la conozco, la entiendo y como que el Señor me habla, ¿cierto? Yo entiendo la palabra y quedó ahí. No la expandió, no la llevó, no la habló en otras personas y no. Sí, yo la entiendo y puede entenderla perfectamente. ¿Y será que es hacedor de la palabra? No, se quedó ahí. Pero ¿cómo está el crecimiento espiritual? Bueno, usted tiene un crecimiento, sí, se le está viendo porque está conociendo la palabra, pero ¿cómo la está llevando? Para demostrar ese crecimiento, no ante los hombres, ante Dios, para que vea que usted realmente se ha entendido y se la está llevando a otras personas. Primer punto, tener una nueva vida. Es lo que el Señor nos manda a usted y a mí, tener una nueva vida. Y para tener una nueva vida es importante que usted y yo miremos cómo estamos obrando, de acuerdo a lo que nos dice el Señor. Quiero que me acompañe al libro de Romanos, capítulo 10, vamos a abrir el verso 9 y 10. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyese en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y es precisamente si usted cree que el Señor Jesucristo murió por usted en la cruz, pero usted lo cree, pero lo confiesa, ya es salvo. Entonces, ¿qué es lo que le quiero dar a entender? Está ya automáticamente entrando dentro del crecimiento espiritual. Entrando dentro del crecimiento espiritual es que usted ya no puede continuar con su vieja naturaleza, con su vieja vida, su viejo entorno o amigos que frecuentaba. Ya no, porque dice que si confesares con tu boca, creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor, serás salvo. Pero es cuando yo lo creo, lo confieso, lo declaro, pero lo ejerzo. No solamente se quedó ahí en la oración, como sabes, una de la parte de la oración de fe que se le hace a la persona que nace de nuevo. Esa oración, pero esa oración tiene que cumplir la función dentro de nosotros. Yo lo debo creer, no solamente porque lo dicen otros, no solamente porque me llevan a decirlo otras personas, no porque lo dice la palabra, yo lo debo creer. Por eso dice acá que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay una función acá, y es que yo tengo que creerlo, pero también tengo que confesarlo, pero también creerlo en mi corazón
para ser salvo, confesarlo, ¿cierto? Automáticamente comienzo esa parte, ese crecimiento espiritual y lo debo reflejar en todo momento, ¿cierto? Yo no puedo decir, es que yo voy a tal iglesia, como me decía una persona, es que yo voy, ¿se conoce tal pastor? ¿Te conoce tal iglesia? Yo voy a esa iglesia. No, yo le estoy preguntando a usted, ¿dónde está el crecimiento usted? ¿Se ha avanzado, evolucionado? ¿Qué le habla el Señor en la palabra? Entonces, como que muchos se escudan en que yo asisto a tal iglesia. El Señor no le va a preguntar a qué iglesia va, le va a preguntar cómo es el crecimiento que usted ha tenido acorde a la palabra, acorde a las escrituras. Y ahí es donde el Señor nos manda a usted y a mí como nuestra función, y es tener una nueva vida. Y esa nueva vida espiritual comienza cuando usted y yo realmente creemos en nuestro Señor Jesucristo, pero también como nuestro Salvador, pero también lo demostramos con nuestras actitudes, con nuestros hechos, con nuestras palabras, con nuestras acciones, en donde nos encontremos. Miremos lo que nos habla el libro de Efesios 2:1. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Yo me quedaba pensando en esta palabra, yo decía, Señor, en nuestros delitos y pecados nos diste vida. Claro, porque Él nos llamó. ¿Y en dónde estábamos? En el reino de las tinieblas, en la inmoralidad, en el pecado, en la avaricia, en el engaño, en la traición, la infidelidad, en el orgullo. ¿Dónde estábamos? Pero dice que aún así, dice que el Señor, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, nos dio vida en Cristo Jesús, la obra que el Señor hizo a través de la cruz del Calvario. Entonces, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ya en Cristo Jesús tenemos una nueva vida, una nueva naturaleza por la regeneración de nuestro espíritu, el cual estaba muerto. Pero ya en Cristo Jesús hemos sido hechos una nueva creación. Es ahí donde comienza ese crecimiento espiritual en el espíritu. Ese crecimiento en el cual yo le pido al Señor, cuando yo oro por alguien, que ese fuego del Espíritu Santo se avive mucho más en esta persona, que se avive mucho más para que lo busque y busque el conocimiento. Segundo punto, la obediencia. Es lo que el Señor nos busca a usted y a mí, que seamos obedientes. Vamos al libro de Romanos nuevamente, miremos el capítulo 10, 17. Romanos 10, 17. ¿Qué es lo que dice? Dice, Romanos 10, 17. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra. Volvemos nuevamente a lo que estábamos hablando anteriormente, el oír. Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra. ¿Por qué hace referencia doblemente de oír? Es que tenemos que afinar nuestros oídos a oír, ¿cierto? Por eso hay veces escuchamos voces, pero ¿por qué no escuchamos la voz de Dios? Algunas personas me dicen, pero yo no escucho la voz de Dios. Pues claro, porque usted escucha música mundana, porque usted escucha lo que ofrece el mundo, porque usted escucha y con quién está rodeado, qué clase de personas. Entonces, ¿cómo vamos a escuchar lo que el Señor nos dice a través de la palabra? Dice la fe, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y cada vez que usted y yo oímos, escuchamos, atendemos y obedecemos la palabra de Dios, esa fe se incrementa. Esa fe se incrementa y avanza ese crecimiento espiritual en cuanto a la fe. Por eso debemos ser obedientes, el oír, atender lo que el Señor quiere hablarnos a través de la palabra y atenderlo, pero también escuchar que lo que el Señor quiere que usted y yo atendamos a lo que nos está hablando a través de la palabra. Quiero que me acompañe al libro de Salmos. Vamos a abrir el Salmo 119. Miremos el verso 11. Salmo 119, verso 11. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Recuerda que estábamos hablando la mente y el corazón. Se alinea a medida que usted y yo leemos la palabra. Pero acá nos habla, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿De qué llena su mente? Para no pecar contra ti. Es la palabra. Antes guardábamos los dichos del mundo en el corazón y eso hablábamos. Palabras soeces, palabras vulgares, palabras de doble sentido, palabras malintencionadas, palabras malinterpretadas. Eso es lo que hablábamos anteriormente. Pero cuando aquí nos dice, en mi corazón he guardado tus dichos, la palabra. Para no pecar contra ti. ¿Por qué? Para no pecar contra el Señor es que ya no hablamos cosas del mundo, hablamos las cosas del Señor, que es lo que el Señor está llevando a usted a mí. Por eso obedientes, meditar, memorizar textos bíblicos. Y eso yo lo pude aprender desde el momento que yo llegué a la vida cristiana. Yo le doy gracias al Señor por el pastor que Dios usó, que ya está en el reino, está con el Padre. Él ya partió. Pero ¿cómo Dios usó a este pastor para formarme en meditar en la palabra? Que me decía, usted tiene que memorizar la palabra para que su mente sea renovada. Yo recuerdo que aún él me ponía textos bíblicos para memorizar y yo le decía, pero no entiendo nada. Esta palabra no me queda. Yo intentaba, pero fue cuando él me dijo, usted tiene que estar en ayuno para que la palabra pueda grabarla en su mente. Y solamente en ayuno, pues que
mi mente fue renovada con la palabra, pero la mente para que la palabra fuera grabada en mi mente. Por eso cuando le hablo de esta parte, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Tenía que la palabra entrar, pero la única manera que Dios usó a este pastor y que yo lo puedo entender era con el ayuno, porque la mente mía estaba entenebrecida. Dice la palabra que estaba cautiva y así estaba la mente cautiva. Hay muchas personas que no entienden y es porque la mente todavía está cautiva. Memorizar textos bíblicos y ahí donde la mente será renovada, pero también hablará lo que ha guardado en su corazón con la palabra. Ahora vamos al libro de Filipenses, vamos a mirar el libro de Filipenses capítulo 4, verso 6. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego y con acción de gracias. Algo que es muy importante y que debemos tener en cuenta para ese crecimiento espiritual. Todo debemos llevarlo a la oración. Pero dice, por nada estéis afanosos, por nada. Aquí no hace especificaciones de algo específico. No, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. No dice delante del vecino, delante del amigo, delante del pastor, delante de... Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y esa oración que la llevamos automáticamente al Señor, dándole gracias. ¿Por qué? Porque esa oración que hemos hecho, ya hay libertad, ya hay cambio, ya hay transformación. En eso consta el crecimiento espiritual. Y ese crecimiento, cuando ustedes y yo nos metemos en la oración, es el Señor que obrará a través de nuestras vidas con la perseverancia, la constancia en la oración. Entonces, cuando les hablaba anteriormente que debemos tomar ese tiempo de intimidad delante de la presencia del Señor con oración. Otro texto dice, con oración, ruego y súplica delante de la presencia del Señor. Entonces, ¿qué es lo que nos quería dar a entender? Es un hábito que debemos ejercer todo el tiempo, la oración. Y es ese contacto con el Señor y no estaremos afanosos, porque cada petición será llevada a la oración, o sea, ante la presencia del Señor, y el Señor no permitirá que por nada estemos afanosos, independientemente de lo que suceda en el entorno, lo que esté pasando en el mundo. Volvamos nuevamente al libro de Santiago. Quiero que miremos el libro de Santiago, vamos a mirar el capítulo 1, verso 6. Dice, propida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Cuando usted vaya a la oración, cuando le hablaba que la mente está en tinieblas, dispersa, es precisamente cuando usted vaya a la oración, su mente debe estar en quietud. O sea, su mente no puede estar pensando en la novela, en el partido de fútbol, en la serie que usted está viendo, en las redes sociales, en el trabajo, en la familia. Su mente debe estar en blanco para la oración. Y debe llegar en blanco a la oración para saber cómo pedir y no dudar. Que usted vaya enfocado en lo que va a pedir en la oración, lo que estábamos hablando anteriormente, para no estar afanosos. Pero aquí nos habla, pero pida con fe, no dudando nada. O sea, si usted está pidiendo un trabajo, pero está dudando, no le va a salir el trabajo. Yo no creo que me llamen, yo no creo que tenga el perfil, yo creo que mi sueldo que quiero es este, pero no me van a dar el sueldo. Ya no se lo van a dar porque ya está dudando. Dice, porque el que duda es semejante a la onda del mar que se arrastra por el viento y es echada de una parte a otra. Así hay muchos. ¿Cómo le va? No, hermano, ahí la lucha, o sea, mal, porque sigue en la lucha. No le va bien, está en la lucha todo el tiempo, ¿cierto? Usted no habla acorde a la palabra, pero si usted no duda en lo que le pide al Señor, el Señor se lo va a dar. ¿Usted recuerda el versículo que empezamos la prédica el día de hoy? Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, pero es no dudando. Elevar todo lo que usted le está pidiendo. Pero como recuerda que le estaba diciendo que no para vanidad, no para vanagloriarse o no para usarlo los placeres del mundo, que Dios sí le va a dar lo que usted le está pidiendo conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Sí, ya que la palabra de Dios dice que Él es el dueño del oro y la plata. Él quiere que usted y yo seamos enriquecidos. ¿Por qué? La palabra dice que Abraham era el hombre más riquísimo que había, ¿cierto? Sobre la tierra. Aún así, cuando yo miraba la historia de Jacob, cuando se fue de parte de su papá, dice que se fue a trabajar con Labán, pero el Señor lo enriqueció aunque Labán lo tenía como subyugado a Jacob. Pero como Dios enriqueció a Jacob, que dice que cuando él se fue de parte de Labán, se fue un hombre riquísimo. O sea, el Señor si quiere que usted y yo tengamos riquezas, pero las riquezas que nos da el Señor, vuelvo y le digo, no es para llenarnos de orgullo ni vanagloria. El Señor lo bendijo y el Señor nos puede bendecir a usted y a mí. Ahí donde encontramos que por nada estemos afanosos, pero también dentro de la oración de nuestra petición no podemos dudar. Yo encontraba que muchas personas dudan porque miran las circunstancias. No, yo no creo que se va a dar. No, ese trabajo, no, eso me van a exigir mucho. No, y ese sueldo que me van a poner, no, eso yo no creo que se dé. Y como que el enemigo le gana en esa parte y empieza a obrar, a hablar lo que piensa y no cree lo que el Señor le va a decir.
Tercer punto, ejercitar lo aprendido. Vamos al libro de Marcos. Vamos a mirar el libro de Marcos, capítulo 16. Vamos a mirar el verso 15. Marcos 16, verso 15. Dice, les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Es una función, una asignación que nos dejó el Señor Jesús a usted y a mí. Predicar. Recuerde que les estaba hablando, hablar la palabra, escuchar, no solamente ser oidores, sino hacedores. Aquí es un mandato que nos deja el Señor Jesús y de hacer discípulos a las naciones. O sea, ir y llevar el evangelio, pero también formar discípulos, que es lo que nos quiere llevar el Señor. Usted está pidiendo crecimiento espiritual, empiece a formar discípulos. Si usted es una persona que ya ha sido formada en los caminos del Señor, es una persona en la cual el Señor lo ha venido llevando en crecimiento espiritual, es el tiempo de que empiece a formar discípulos. Y ahí a medida que está formando discípulos, está cumpliendo la palabra del Señor. Por eso aquí lo que encontramos en ese punto, ejercitar lo aprendido. Y es compartir ese mensaje de salvación, pero también formar discípulos. Ahí mismo en el libro de Marcos 16, miremos el verso 17 y 18. Dice, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Qué le quiero decir? A medida que usted y yo vamos avanzando en el crecimiento espiritual, buscamos la presencia del Señor, oración, ayuno, clamor, intercesión, y buscamos también la presencia del Espíritu Santo para que nos guíe, las señales, los prodigios nos seguirán. No tendremos que buscarlos, nos seguirán por el propósito que el Señor tiene para con cada uno de nosotros. Y Él hará esa obra perfecta en cada uno de nosotros y esas señales nos seguirán siempre y cuando usted y yo nos dispongamos a llevar el mensaje. Por eso es lo que le estaba diciendo anteriormente, que hacer discípulo, lo que dice el Señor acá. Pero dice ejercitar lo aprendido, que es este punto. Y vemos cómo el Señor quiere llevarnos a obrar en lo que Él ha dicho a través de nuestras vidas. Y ahí encontramos que el Señor quiere llevarnos con milagros, prodigios y señales. Así como usó sus discípulos, los apóstoles, fueron usados con milagros, prodigios y señales en la dirección del Espíritu Santo. Y fue en el poder del Espíritu Santo que fueron usados sobrenaturalmente. Y el Señor sí quiere usarnos a usted y a mí. Ahora vamos al libro de Segunda de Corintios. Vamos al libro de Segunda de Corintios y vamos a mirar el capítulo 6. Miremos del 14 al 17. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Unas instrucciones que nos da el Señor para que usted y yo podamos ejercitar lo aprendido. Y es que si ya hemos entrado en el conocimiento del Señor, tenemos que tener cuidado con quién nos unimos. No solamente en matrimonio, sino en relaciones, negocios, proyectos. ¿Con quién se une usted? Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión con la luz con las tinieblas? Llévelo a la oración. ¿Qué dice el Señor con esa unión, esa relación, ese convenio que usted piensa hacer o que está haciendo? ¿Será de Dios o del enemigo? ¿Y qué concordia Cristo con Belial y qué parte del creyente con el incrédulo? Ninguna. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Si Él habita entre nosotros, si nosotros somos su pueblo, ¿por qué vamos a comulgar con las tinieblas? ¿Por qué vamos a andar en yugo desigual? Si ya hemos mirado que estamos en crecimiento espiritual y ese crecimiento nos está llamando el Señor a examinarnos con quién nos unimos, con quién nos juntamos, con quién hacemos convenios. Por eso nos da una instrucción. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Apartarnos. Yo no sé qué convenio tenga usted con esa otra persona, qué relación tenga, amistad, novios, esposos, amigobios, y de pronto un negocio, un proyecto, y no es del Señor. Porque es una persona que no está en los caminos del Señor. Si está en el crecimiento espiritual, ahí ya está estancado, si está haciendo ese convenio. Ahora miremos lo que nos dice en el Salmo 1. Vamos al libro de Salmos. Salmos 1, 1 y 2. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche.
Tener cuidado con sentarnos en sillas escarnecedores. Aquí estamos mirando el punto en el cual nos está mandando a ejercitar lo aprendido. ¿Con quién nos unimos? ¿Con quién hablamos? ¿Qué hablamos? Sino que meditemos en su ley de día y de noche, la palabra. Es lo que nos manda el Señor. Eso es lo que debemos hacer usted y yo, meditar en la ley del Señor día y noche. Pero ¿qué nos habla la palabra en el Salmo 100, verso 2? Salmo 100, verso 2. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Al servirle al Señor debe ser una alegría, no debe ser una carga, no debe ser una zozobra. Me toca ir a orar. Me toca hacer un escuadrón. Entonces usted no está en los planes del Señor. Usted no está con el gozo del Señor. Usted está con la carga. Por eso dice acá, servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Es una de las enseñanzas que nos da el Señor, que le sirvamos con alegría. Usted y yo podremos tener cargas en el liderazgo, en el ministerio, llevarlo a la oración. Recuerda que estábamos hablando de Filipenses 4:6, que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego y súplica. Llévalo a la oración. Llévame, Señor, que el gozo del Señor sea mi fortaleza para poder llevar el mensaje a otros. Ahora miremos lo que nos habla en 2 de Corintios. Vamos a mirar el verso, capítulo 4, verso 7. 2 Corintios 9, 7. Dice, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni con necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Yo miraba esta palabra en cuanto al crecimiento espiritual, a algunos les cuesta dar. ¿Y por qué no le cuesta dar en la cantina? ¿Por qué no le cuesta dar para las borracheras, para el vicio, para la rumba? ¿Pero por qué le cuesta darle al Señor? Es que es para el pastor, es que es para la iglesia, es que es para... ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Es un mandamiento del Señor. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni con necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cuando usted dé, délo con alegría. Délo porque le nace, pero délo porque usted lo hace para el Señor. Usted no lo dé para el pastor, usted no lo dé porque la iglesia, usted no lo dé porque... No, délo con alegría, délo con gozo para el Señor. Y usted recibirá la recompensa del Señor, no del pastor, no de la iglesia, no de la congregación. Eso es lo que el Señor le quiere dar a usted. Dar con generosidad, pero dar también con alegría. Veremos también lo que nos habla en el libro de Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, miremos el verso 35. Dice, en todos he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando usted dé, no dude. Cuando usted dé, délo con bendición. Délo con alegría, porque dice la palabra que hay más bendición en dar que en recibir. Y muchos esperan que les den sin dar. ¿Cómo van a recibir si no dan? Hay más bendición en dar. Aquí esta palabra lo estaban hablando los apóstoles, ya que la ley de la siembra y la cosecha es precisamente que lo que usted y yo sembremos, eso mismo recogeremos. ¿Qué ha sembrado usted y qué estará recogiendo en este tiempo? Ahora miremos lo que nos habla la palabra en el libro de 2 de Corintios 9. 2 Corintios capítulo 9, versos 6 y 7. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni con necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cada uno dé como propuso en su corazón. No es que usted vaya a la iglesia y lleve la ofrenda, lo que le va a dar al Señor. Pero usted en el camino va pensando, voy dando mucho, me falta pagar esto. Como propuso en el corazón inicialmente, dé, porque así mismo el Señor lo recompensará y lo bendecirá. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Yo voy a ver esto para que Dios me dé esto. No lo haga. Dice acá que lo dé con alegría, pero no con tristeza, pero no pidiéndole al Señor que yo le doy esto para que tú me des esto. No, que le demos al Señor lo que le vayamos a dar con alegría. Ahora mire lo que nos habla el Señor inclusive en cuanto a las ofrendas, los diezmos. Miremos lo que nos habla en el libro de Lucas, capítulo 21. Lucas 21, del 1 al 4. Dice, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. ¿Qué encontramos acá? ¿Cuántas personas dan, pero de lo que les sobra?
¿A usted le gustaría que le dé lo que le sobra a los demás? Dice el Señor que dar lo mejor para Dios. Le agradó al Señor esta viuda que dio una blanca, lo que tenía. Dice que era lo único que tenía, ¿cierto? Pero lo dio para el Señor. Pero ¿cuántas veces el Señor nos ha hablado que debemos darle lo que le corresponde a Dios? La palabra de Dios nos habla sobre el diezmo y la ofrenda. La ofrenda es lo que nos nace darle al Señor, una ofrenda, ¿cierto? No el diezmo. El diezmo es otra cosa totalmente diferente que habla la palabra en Malaquías, que lo vamos a mirar ahorita, que habla sobre cómo el Señor quiere llevarnos a usted y a mí a mirar cómo es que estamos ofrendando y cómo estamos dando. ¿Será que estamos dando lo que corresponde al Señor? Y eso es lo que quiero que miremos en el libro de Malaquías. Miremos Malaquías capítulo 3, verso 10, que es lo que nos habla el Señor ahí. Dice, traed todos los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. La única parte de la palabra donde encontramos que el Señor dice que lo probemos, que traigamos los diezmos y las ofrendas al Señor. Diezmos y ofrendas, el 10% del sueldo, darle al Señor, ¿cierto? Y así mismo dice que Él abrirá las ventanas de los cielos y nos bendecirá hasta que sobre y abunde. Eso solamente lo hará el Señor en nuestras vidas. Pero cuando miramos los capítulos, los textos anteriores, que dar con gozo, dar con alegría, no dar porque me toca de corazón. Que dé lo que propuso en su corazón y ahí vemos la respuesta que nos da el Señor a cada uno de nosotros. Ahora miremos lo que nos habla en 1 Timoteo 6:12. 1 Timoteo capítulo 6, verso 12. Dice, pelea la buena batalla de la vida. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. La pelea, la batalla de la fe, es precisamente donde muchos miran cómo nuestro actuar, cómo nuestro accionar, cómo son nuestras palabras en diferentes circunstancias, diferentes situaciones. Ya que miramos a la luz de las Escrituras, dice que hay una gran nube de testigos. Ya gran nube de testigos están atentos como nuestro actuar, cómo son nuestras decisiones. Y aquí que nos habla, pelear la buena batalla es la fe, no significa que no tendremos luchas o dificultades. Es necesario perseverar en el crecimiento espiritual porque tenemos el respaldo del Señor en todo y ahí es donde peleamos la buena batalla, humillados, rendidos totalmente ante la presencia del Señor. Y viene el Señor y nos da la conquista en diferentes circunstancias, situaciones que estemos pasando. Miremos 2 Corintios 10:5. 2 Corintios 10:5. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Recuerda que estamos mirando el tema crecimiento espiritual y es importante que para que tengamos el crecimiento espiritual debemos derribar todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios, pero también ese argumento se levanta en la mente, en los pensamientos, todo argumento y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo momento debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, pero debemos pedirle al Espíritu Santo discernimiento para saber cuáles argumentos se han levantado en contra del conocimiento de Dios para derribarlos, porque aquí dice la palabra, derribando todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios, pero también llevando cautivo todo pensamiento de obediencia a Cristo. Y esto es donde usted y yo podemos vencer cualquier circunstancia que quiera levantarse el enemigo en contra de lo que el Señor viene hablando, viene diciéndonos en el propósito. Vamos al libro de Salmos 32:7. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Aunque tengamos angustia, lo que estábamos mirando en ese versículo anterior, liberación, de angustia, zozobra, incertidumbre, pero dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Alabanza, adoración. Entrar en este tiempo, adorarlo y glorificarlo. Y viene el Señor y nos da su refugio. Isaías 41:10. Vamos al libro de Isaías 41:10. Dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No debe existir el temor. Siempre nos sustentará, siempre nos ayudará con la diestra de su justicia. Eso es lo que hará el Señor, su total respaldo. Ahora miramos esta última cita bíblica, vamos al libro de Romanos, capítulo 8, verso 37. Romanos 8:37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Jesucristo. Ya somos más que vencedores en el Señor.
Hoy vamos a orar por esas personas que están estancados en el crecimiento espiritual, pero no han avanzado precisamente por pensamientos, por palabras, por acciones, decisiones, de pronto porque están estancados, porque esperan que otros los ayuden cuando no buscan la presencia del Señor. Están estancados porque solamente son religiosos, van los domingos a la iglesia o van a determinada reunión de la iglesia, pero no hacen el deber de empezar a avanzar a diario en la oración, en la palabra y no entrar en el tiempo de ayuno. Hoy oramos, Señor, para que ese crecimiento espiritual seas tú obrando en cada uno de ellos. Oramos, Señor, abre los ojos del entendimiento para que puedan entender los planes, designios que tú tienes para con cada uno de ellos y que avancen en ese crecimiento espiritual. Que ese crecimiento espiritual viene primeramente en mi determinación, en buscar tu conocimiento, en buscar tu palabra, entrar en ayuno, en entrar en oración, entrar en clamor, buscar tu presencia, Señor, buscar tu rostro a diario para que ese crecimiento empiece a avanzar y evolucionar a través de mi vida. Oro, Dios, para cada una de estas personas, Señor, colócales el querer como el hacer en buscar tu presencia. Oro que el Espíritu Santo tome el control de su mente, emociones, pensamientos, carácter, palabras, acciones y decisiones y que los guíe y los oriente, los direcciones a ese cambio, a esa transformación para que tengan ese crecimiento, para avanzar cada día más y más en ese crecimiento espiritual. Ya que la palabra de Dios dice que somos ese edificio en construcción y que vamos creciendo día a día, peldaño a peldaño. Pero ese peldaño lo tenemos que subir día a día con ese crecimiento espiritual. Oro por cada una de esas personas, Señor, para que crezcan en ese crecimiento espiritual en la dirección del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a entrar con un tiempo de alabanza, oración. Ya viene un siervo de Dios con la palabra de la ofrenda. Un siervo de Dios que el Señor lo está llamando y lo está llevando en ese crecimiento espiritual, en ese compromiso, en esa entrega a buscar su presencia para que el Señor lo use con milagros, prodigios y señales, buscando el conocimiento con su palabra y la dirección del Espíritu Santo. Y es para esas personas que están estancados en el crecimiento espiritual, que el Señor le quiere dar claridad y entendimiento en la palabra para usarlo de una manera sobrenatural, con milagros, prodigios y señales, para usarlo para su gloria y para su honra. Quiero que entremos en este tiempo de alabanza, oración, pero no se vaya porque esa palabra es para usted, que el Señor quiere darle crecimiento en su finanza, en su economía, pero si usted obedece a lo que el Señor dice a través de la palabra. Bueno, agradecemos primeramente a Dios por cómo nos ha hablado a través de su bella y hermosa palabra, a través de la vida del pastor. Y en el Salmo 86, versículo 9 y 10 dice: todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Bueno, Dios es nuestro Padre, nuestro Redentor, nuestra roca firme. Por eso va a cantar con nosotros esta canción que se llama Has Aumentado. Vamos a glorificar el nombre del Señor en esta versión de esta canción de Quique Pavón. Dale palmas ahí donde usted está, levante sus manos glorificándolo. Oh Dios, tus maravillas, ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad, tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres, grandes son tus obras, poderío y majestad, tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Así es, como leíamos en ese salmo, en esa palabra, has aumentado, oh Dios. Dígale al Señor ahí que lo lleve en algo grande. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo
anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres, grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres, grandes son tus obras, poderío y majestad. Pues, Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es los tu hombres la podemos dominio, acompañar. el universo lleno está de tu poder. Grande Eres eres. otra vez. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande juntos. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres, grandes son tus obras. Se canse y dígaselo al Señor. Repíteselo. Que Él reciba de parte tuya esta alabanza con gozo, con alegría, en la cual el Señor ha hecho grandes cosas en ti. Él ha aumentado sus misericordias en tu vida. Y es lo que viene en esa palabra, la ofrenda, en la cual nos hablarán de un testimonio conforme a la palabra, pero Dios nos llevará a entender también su camino. Bueno, buenas tardes, iglesia. Es un privilegio nuevamente estar con ustedes. Bueno, quiero ser breve en esta ocasión. El pastor nos estaba hablando precisamente del crecimiento espiritual y a mí Dios me da dos palabras específicas, precisamente que tocan este tema. ¿Sí? Entonces quiero que me acompañen a la palabra. Vamos a buscar Proverbios, el capítulo 4. Vamos a buscar el versículo 20 hasta el 22. ¿Listo? Pues Proverbios 4, 20 al 22. Y dice así: Hijo mío, atiende a mis consejos. Escucha atentamente lo que digo. No pierdas de vista mis palabras. Guárdalas muy dentro de tu corazón. Ellas dan vida a quienes las hallan. Son salud de todo el cuerpo. Si nos damos cuenta, es muy parecido a lo que nos decía el pastor precisamente de lo del oír, porque es que precisamente aquí podemos tomarlo como la voz del el mismo Dios Padre que nos está hablando cuando nos dice que atiende a mis consejos. O sea, no es simplemente escucharlo, sino empezar a pensar, bueno, ¿qué me está diciendo? ¿Sí? ¿Qué es lo que está en mí que está mal? Que me está diciendo Dios en la palabra, a través de las canciones, a través de otras personas, a través de las situaciones que vivimos diariamente también, porque pues a veces uno como que tiende a culpar, de hecho la palabra lo dice, que el corazón del hombre se tuerce y contra Dios se enoja cuando las cosas salen mal, ¿sí? Básicamente pasa eso. Entonces, aquí nos dice Dios eso, o sea, estemos atentos a lo que Él nos está diciendo, qué es lo que está pasando día a día, qué es lo que no estamos haciendo para que pasen esas cosas malas, por así decirlo. Y por eso es que aquí dice, guárdalas muy dentro de tu corazón. ¿Qué tenemos que guardar? Pues las palabras de Dios. Porque aquí dice que nos dan vida, pero también nos dan salud para el cuerpo. Entonces hay otra parte de la palabra donde dice básicamente que los huesos se nos secan cuando ocultamos o cuando tenemos algo que estamos haciendo mal. ¿Sí? Y el rey David es uno de los buenos ejemplos que encontramos en la Biblia de precisamente ese tipo de cosas. Cuando viene y lo confronta el profeta y le pone un ejemplo de algo malo que hizo tal persona, la respuesta de David es contundente al decir hay que matar a este hombre. Pero cuando nos damos cuenta que la misma palabra muestra que él es ese hombre, o sea, el rey David queda muy confrontado y entonces muchas veces la palabra viene a confrontarnos y es cuando si prestamos oído, como ya lo bien lo dijimos, ahí podemos entender que son nuestros propios errores los que nos han llevado a donde estamos hoy en día.
Y ahí viene la segunda palabra, precisamente, que no solo es oír. Entonces quiero que me acompañen a Santiago 1, 23 al 25. Entonces Santiago 1, 23 al 25 y dice así, porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se fue, y luego se olvida qué tal era. Mas el que hubiera mirado atentamente en la perfecta ley, que es la de la libertad, y perseverando en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. En simples palabras, es básicamente no solo hay que oír, sino hacer. Entonces, pues el pastor nos ha inculcado mucho, de hecho, estoy seguro que lo ha nombrado varias veces estando aquí, que la oración, ¿sí? Entonces no solo es orar, no solo es sí pedir consejo del Señor, pedir consejo del pastor, del líder, de las personas que sabemos que tienen sabiduría y son guiados por Dios, sino que también empezar a ver, bueno, esta persona me dijo esto, la palabra me dice esto, en tal canción escuché esto, de hecho me pasó algo hoy donde pude entender que es el mismo mensaje que me está llegando por todos lados, ¿qué debo hacer? Entonces ahí es cuando los invito para que empiecen a meditar en todas estas cosas, todas estas palabras, todos estos incluso sueños que podemos haber tenido, ¿verdad? Para que podamos entender que Dios nos está dando un consejo, nos está dando una palabra, una orden, pero complementamos con esta otra palabra, que no siendo oidores olvidadizos, sino que empecemos a ver, bueno, me está hablando esto, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué he hecho hasta hoy o qué no he hecho? Para poder empezar a encontrar como el camino y empezar a ver ese crecimiento espiritual realmente. Porque, bueno, el pastor ya lo ha dicho y lo hemos hablado muchas veces, no solo aquí en esta iglesia, sino en bastantes iglesias se han dicho este tipo de cosas, que no se trata de ir solo el domingo a hablar y escuchar de pronto y recibir y ya está. Se trata es precisamente eso, cuando uno empieza a esforzarse a ver cómo hago las cosas, cómo empiezo, por más que uno al principio como que no sepa qué hacer y empieza a cometer errores, pero ya empezó uno a tomar la decisión de empezar a caminar, empezar a ver qué hago, de no solo empezar a no solo escuchar como los religiosos, que ahí sí como dicen, no hay domingo que no falte, o no hay la misa, no hay el Sagrado Rosario que no ore, pues bueno, tantas costumbres que hay, ¿verdad? Eso de ir a pagar, por ejemplo, la penitencia allá a Monserrate, o no sé, tantas situaciones que hay, tantas tradiciones que tenemos o ritos religiosos, pero que eso no nos ayudan a estar en lo que estamos hablando aquí, a ese crecimiento espiritual, porque eso no nos sirve de nada si no empezamos a ver de verdad cómo vamos a llevar esos consejos a la práctica. Esa es la situación. Entonces, el consejo de hoy es, hermanos, hermanas, muchachos, amigos, conocidos, los que no nos conocen, las personas de otros países, mujer, niña, niño, quien sea, el consejo es ese. Busquemos no solo el consejo de Dios, no solo la respuesta divina de Dios, no solo el favor de Dios, sino atribuyámosle a Dios algo. O sea, obviamente es imposible que le podamos pagar algo a Dios, pero con nuestras acciones empezamos a darle gracia y honra a nuestro Dios, no solamente con el diezmo, sino empezamos a actuar, a efectuar ese consejo en nuestras vidas, y les aseguro que ese crecimiento espiritual va a ser mucho más sorprendente de lo que nos hemos estado imaginando. Así que los bendigo por quedarse hasta esta hora. Les pido que se conecten cada vez que puedan a ese tipo de reuniones, pero más allá de conectarse a esto, conéctense al Espíritu Santo, busquen la palabra, busquen la revelación, busquen hacer efectivo la palabra que han escuchado, lo que les han enseñado hasta el día de hoy. No importa la denominación que sea, lo importante es, como decía Gigi Ávila, asegurarnos de que estemos en el cuerpo de Cristo y pertenecer a eso, ¿sí? No simplemente decir soy cristiano, como hoy en día se ve muy constantemente en todo lado y en las redes sociales, sobre todo de que dicen todos ser cristianos, pero la palabra bien dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, ¿verdad? Bueno, ahí lo estoy combinando, pero a lo que voy yo es eso, que nos esforcemos para poder hacer de nuestra vida espiritual algo real. Bueno, les deseo una buena noche
y que sigan conectados, que estén pendientes de lo que se hace en la iglesia, que nos apoyen con compartir los videos, conseguir las prédicas, conseguir los materiales que se están subiendo en cada una de las redes sociales. Ahí estarán apareciendo los números. Si necesitan algún consejo, si necesitan alguna oración, ahí va a estar el número de nuestro pastor. Entonces, vuelvo y les repito, motívense porque la venida de Cristo está muy pronto. Nos podemos dar cuenta con todo lo que está pasando y que Dios bendiga a Colombia, a Estados Unidos, a Israel.